Hola gente, son 5 de la mañana Hola YouTube. y nosotros vamos a buscar un BlaBlaCar para ir a Madrid. Ahí tenemos un vuelo, es el único que tenemos, no tenemos ni reserva y así empieza el viaje. Hace un frío de cagarse. Acabamos de pasar los controles y se complica un poquito con Nana. Me obligaron a sacar mis botas y no sé qué me hicieron con un láser. Sí, como que la escanearon con un láser, qué sé yo. Fue más riguroso el tema con ella. Sí, Quizá pero bueno. por su nacionalidad, no lo sé. Pero lo pasamos rápido, no hacía falta imprimir los vuelos, se puede pasar con el código. Sí, yo me asusté un poquito porque se me venció el pasaporte. Así que por suerte, gracias a Dios, siendo español para entrar en Italia no lo necesito. Con el DNI que está a 5 meses de vencer. Así que empezó la aventura. nada, Con el pasaporte viejo. ni bien regresemos tendré que renovar las dos cosas porque si no, no salgo más. Estábamos en Roma. Todo huele a comida Sí, tiene india, un parece. olor peculiar como a especias las calles. Ahora para comer también estaba buscando un restaurante. Estamos en la fuerte de Trevi, lugar impresionante, lugar que no se pueden perder porque es increíble, caballo salado con cola de pescado, que realmente es el más majestuoso de lo que uno se imagina. Estar acá y verlo vale la pena. No podríamos evitar encontré un Bauti que antes estaba trabajando con y ahora con mis recuerdos me gustaría probarlo. Bueno, Probarlo, a ver si te gusta. Aquí están, para elegir. pero claro que no sé. Ahí están cositas de lichi, mango, de coco, todo eso. Aquí está el panteón. Está un poquito de pobreza. ¿Qué? ¿Te gustó el té? Bueno, sí, gente, es nuestro segundo día y estamos tan cansados que no pudimos seguir haciendo el video, entonces seguimos hoy. Y hoy estamos desayunando. Pedimos unos panqueques con frutas rojas, un bagel, zumo de naranja y café. Vamos a probar un desayuno italiano, pero no es típico. Normalmente dicen que comen solo el café con un croissant o algo así. Buen día. No quiere hablar, no se despertó todavía. Y ahora nosotros vamos directamente al Vaticano. Estamos a punto de entrar al Vaticano de Roma. Que todo el mundo va por ahí. Y detrás. Creo que es considerado el país más pequeño del mundo. Estamos en la frontera con Vaticano. Digamos, a muchísima gente y creo que piden los documentos para que pueda entrar, creo yo. No serán papeles, pidieron solo las bolsas para ver qué tenemos allá adentro. Ahora sí, estamos dentro del Vaticano romano. El Gran Vaticano acá en Roma. Acá está mi amigo el Papa Francesco. Vamos a explorar. ¿Dónde estará mi amigo el Papa? El Francesco. Es enorme.
Acabamos de salir del Vaticano y ahora estamos caminando para ver si encontramos la Capilla Sistina y el Museo del Vaticano. Y queríamos destacar la magnitud de una muralla que divide Italia de lo que es el Vaticano. Aquí se puede Ciudad ver del como Vaticano. tiene una línea que separa a dos países y esa pared. Una muralla La gigante verdad, que bordea todo como si fuese una frontera, salvo en las entradas que bordean a lo que es el coliseo principal del Vaticano, en las escaleras y lo que lleva a la Basílica del San Pietro. Piernas, pero esas piernas son de pescado. son dos colas. Estamos en la plaza Navona, o es la Piazza Navona, la plaza nueva se refiere. Y los hombres tienen, en lugar de las piernas, tienen dos colas. Ahora estamos en un teatro de Marcelo. Estamos en el imponente Teatro de Marcelo. Agachate y conocelo. Sí, estamos acá en el Foro Romano. Buscamos una altitud desde la que se puede apreciar. Y es sorprendente porque a medida que vas avanzando en la ciudad te vas encontrando con un montón de monumentos antiguos y ruinas de lo que fuera el Imperio Romano, y hay algunos que ni siquiera El pájaro que hace piso en el sí. teléfono. hay Parece. hay tanta cantidad de ruinas que hay algunas que ni siquiera no hay vigilancia ni son consideradas nada en especial. No, quería decir, ahora que lo tengo acá y lo veo, quería decir lo majestuoso que es que las ruinas en cada lugar tienen detalles, tienen dibujos, tienen esculturas, tienen espirales, tienen lo que te puedas imaginar, letras, y a una altura, o sea, podemos ver la comparación entre lo que es una persona y esto. Fue como si la ciudad lo hubiesen creado para gigantes. Esa es la impresión que te da, unas puertas impresionante el tamaño, todo es desmesurado, todo es gigante, como si fuese para gigantes. La altura de las columnas, muy impresionante. Impresionante ver la cantidad de detalles que hay tan arriba. Sí, por arriba como que hay letras. Estamos llegando al Coliseo. Y hay que tener en cuenta si quieren entrar al Coliseo, en Foro Romano y en algún lugar más, que hay que ir más temprano, porque ahora son las 2:30 y no se puede comprar un boleto para todos los lugares. Hay que elegir uno. Claro, A las 4:30 van a cerrar todo. no nos alcanza el tiempo, así que Así bueno, que vamos rápido si porque a las tenemos 3 tenemos entrada. Empezó a llover. Qué suerte tenemos. Bueno, ¿por dónde se puede meterse? Vamos a tratar. Imagine all around. Chicos, opa. Oh, sí. Así se ve. Así, wow. Hemos elegido un lugar para comer que es muy recomendable, de tripadvisor y todo, pero hay una cola grande. Estamos esperando para entrar. Hemos pedido unos platos, son iguales, unos platos de salmón, pasta con salmón, pero a mí me parece que son enormes. No sé si se puede ver con la cámara, pero a mí me parece enorme. No sé si se puede comprar para compartir, me parece es mucho. Acabamos de salir del restaurante ese y ahora ya es de noche. Quiero decir que los platos estos que pedimos nosotros, no sé cómo el resto, pero ese que pedimos de salmón con burrata, eso estaba muy
demasiado grande, digamos, no pude comerlo todo. Sí, era muy abundante y la verdad que estaba rico también. Sí, a nosotros nos gustó mucho. Es un restaurante que recomendamos también. Los precios tampoco tan caros, pero un poquito más, creo que más altos que en otros lugares, por lo famoso que es. Sí, tuvimos que hacer cola como 15 minutos, pero creo que valió la pena. Sí, claro. Gracias. Hola, buen día, gente. Son las 5 de la mañana. Estamos cortando nuestro viaje un poquito para ir al Lago Negro para ver su hermano. Hola, pelado. Es un pueblito pequeño cerca de Nápoles. Entonces hay que ir, vamos a tomar un BlaBlaCar y hay que ir como 4:30 horas. Aquí estamos en Lago Negro. Está lloviendo mucho. Es un pueblecito muy pequeño. Nuestro número para hoy, bueno, es como un pensione, no sé cómo. Es un hotel pequeñito. Todo antiguo, pero bueno. Es por una noche que nos costó solo 45 euros. Pero tenemos el baño propio, la duchita propia. Los paisajes del Lago Negro. No hay mucho para ver. Solo que hay muchas montañas. Este parece como es una caminata de Dios, no sé, como caminata religiosa, porque tiene cada poco tiempo tiene alguna escritura de Biblia y cada vez en cuando tiene algunas cruces con números. Esta es quinta, por ejemplo, es como el camino de los peregrinos. Es muy largo, que va por el bosque, por las montañas. Oh, casi me caí. Y aquí, ahí abajo el río. Bueno, estamos en Lago Negro. Acá nos trajo el guía, Paco, mi hermano. ¿Qué tal? Estamos en Lago Negro y la verdad que hay una historia, la buscamos en internet y parece coincidir. Hay otra teoría que dice que no, pero estaríamos Pero ese dibujo dice que sí. frente a la casa donde murió la mujer que está pintada en el cuadro tan famoso de la Mona Lisa, de la Gioconda. Por eso ese pequeño mural en honor a ella, y supuestamente esto hubiese sido la casa donde ella vivió y murió, alrededor de 1506. 1506, el año 1506. Está esa teoría, hay quien la crea y quien no, pero acá. O Van No sé Gogh, si se ¿no? logra ver por la que mostrar la puerta. Y hay unas escaleritas muy peculiares al costado también. Así que Bueno, ya esta noche no se ve casi nada, pero creo que se puede sí, ver la que es casa la número 1, dato también muy curioso. casi no se ve Está nada. en lo que es el pequeño pueblo de Lago Negro, está separado en dos partes. Esta, que es la parte del antiguo Lago Negro, que es una especie de pueblito muy muy chiquito, formado como en una cúspide sobre una colina, y después está el Lago Negro más nuevo, que está situado afuera, pero la verdad que este es un dato que no lo conocía, no lo esperaba, y es muy muy curioso, muy interesante, la verdad. Hola, buenos días, gente. Bonita mañana, ¿verdad? Nada, acá estamos. Despertamos recién en Lago Negro y ahora vamos
ya tenemos comprado ayer los tickets para salir. Encontramos De vuelta. aquí que es un lugar, es un pueblito pequeño, pero hay una cosa interesante, es que aquí vivió y murió una Mona Lisa. La mujer que está pintada en ese famoso cuadro. Sí, parece que ya se descubrió por qué murió, porque primero que después, a partir de la semana, no se puede comprar la comida, y pobre murió de hambre, y creo que si ella quería salir de ese pueblo tampoco lo logró, porque para salir, bueno, nosotros lo hemos encontrado, para salir de ese pueblo tienes que ir a una agencia de viajes, pero tampoco te va a ayudar mucho si no sabes hablar italiano. Pero por suerte tenemos su hermano que habla un poquito de italiano y nos ayudó mucho. Sí, la verdad que es un pueblo inhóspito que está bastante alejado de todo, y llegar acá es difícil y salir es aún más difícil. Ni siquiera hay taxi, no hay nada, así que por suerte mi hermano ya sabía de una agencia de viajes para poder averiguar las cosas, y que compramos todo y nada, ahora vamos a desayunar y de ahí ya nos regresamos para Roma. Sí, por suerte es tan pequeño que hemos reservado un hotel y su hermano vive casi en la próxima puerta, Sí. aquí muy cerquita. Vamos a desayunar y vamos a ver qué nos van a servir. ¿Servir? Sí. Porque ayer comemos fatal. Hemos encontrado un restaurante, no sé Un Federico. cómo se llama, sí, Federico parece. Fue terrible, sí. Fue terrible, pero teníamos hambre, igual lo comemos y después comemos una pizza que encontramos por la noche, solo este lugar abierto, y igual solo teníamos que traer a casa, no teníamos tiempo para comer ahí, así son las cosas. Ahora vamos a buscar el desayuno, les vamos a contar cómo es. Чтобы заплатить за еду, здесь нужно в автомате. Con autobús que sale a las 10:50 desde aquí a Roma. Sí, a Roma. Después de un viaje de 6 horas desde Lago Negro, otra vez en Roma, para terminar de ver lo que nos queda, y entre esas cosas llegamos ya tarde de noche ante el monumento de Plaza España. Bueno, acá estamos en una de las plazas más memorables, icónicas de Roma. Así se ve la plaza. Elegimos bajarnos en vez de subirnos, porque no tenemos ninguna fuerzas para hacer todo eso. Pero bueno, aquí estamos. Se nos hace de noche porque es invierno y oscurece temprano, pero estamos junto a la Boca de la Verdad, llamada así porque cuenta la leyenda que el que ponía la mano adentro y decía una mentira, la boca se cerraba y le cortaba la mano. Por lo tanto es la Boca de la Verdad, porque cada persona que era juzgada tenía miedo a mentir, entonces obligatoriamente decía la verdad, se sincerizaba por el miedo a que le cortasen la mano. Así que interesante la leyenda, más interesante todavía la imagen, y acá estamos. No sé si es el museo, ahora está cerrado y apertura es mañana a las 9:30, pero no vamos a poder, creo. No sé ustedes, pero yo no me animaría a meter la mano adentro de la Boca de la Verdad y decir una mentira. ¿Vos, mi amor? Algunos, tengo dos más. Yo no me arriesgaría. Hoy nosotros alquilamos en nuestra última noche una habitación, que es una casa con 2 habitaciones. La nuestra es esa, roja. Pero claro, aparecía en la foto más roja que esa. Pero bueno, ¿qué me importa? El armario y todo con propia ducha. Aquí está la duchita, aquí estoy yo. El baño, el bidet. Bueno, a mí me encanta todo. Y también tenemos
la cocina compartida. Si está buscando la comida. Bastante cómoda y limpia. Acá hay un paquete de pasta. Ah, no, Acá. en la otra. Te dije en la otra. No lo vi. Me la jugaba, Sí. no lo vi. Pasta y otros. Estos aquí son el pan, no sé para quién. Puede ser de chicos que si hay alguien en la otra habitación. Bueno, nadie lo usa nunca, parece. Bueno, está la plancha, la heladera vacía, nada, está. Otra vez estamos parando en una cola grande para ir a comer nuestra última cena en ese viaje en Roma. Contenta. Tenemos que esperar. Al final estábamos esperando mucho tiempo y no sé, había una cola muy grande, pero es una cola para todos los restaurantes que hay por aquí. Y ahora estamos adentro. Elegimos para comer una pizza con salmón y una lasaña. No hay mucho para elegir, entonces elegimos así. Decidimos compartir para probar al menos un vino casero y la cerveza Barrica. Bueno. Hola, buenos días. Recién despertamos, último día, últimas horas. Vamos a aprovechar para ver la Capilla Sixtina, el Museo del Vaticano. Ahora estamos cruzando el Tíber, que es el río que atraviesa Roma prácticamente de noroeste a sureste. Y es el mismo río de la época del Imperio Romano que se utilizaba para absolutamente todo lo que tenga que ver con el agua. De hecho, hasta se hacían unas piletas cerca hacían como unas piletas en las que desembocaba el río, las cerraban y ahí se hacían los naumaquias, se les llama, que eran unas batallas con barcos y se replicaban guerras navales, triunfos de batallas importantes de Roma y eran espectáculos que se hacían. Creo que ahora se bajó mucho el agua. Se sube hasta ahí, parece. Ahora vamos a buscar dónde. Vamos a buscar el sello. Hasta ahora estábamos comiendo y mi estómago está lastimado todo por la cantidad de leche, de queso y natas, toda esta comida me mata. Necesito algo normal como huevos para desayunar, pero todo el mundo desayuna con los croissants y café. La comida es muy parecida a Argentina, porque bueno, Argentina fue fundada prácticamente por europeos, en su mayoría italianos y luego españoles, y muchas de las comidas son muy similares, así que con respecto a eso yo me siento muchísimo más cómodo. Desayunos dulces con media luna, chocolate, crema, café, té, y después pasta, pizza, muchas de las lasañas, muchas de los... Necesito proteína, necesito huevos. Ahora vamos a desayunar con huevo, por fin. Con un huevo y salmón. Maxi, como siempre, eligió algo de frutas, panqueques. No se cambia nada, salmón y panqueques. Dentro del Museo Vaticano, recién pasamos a la entrada y hay dos opciones. Una es escalera. ¿Cómo es escalera esa? Mecánica. Y otra opción es subir por esa parte así. Elegimos este. Bueno. Aquí está un barco.
que queríamos hacer aquí antes de regresar a casa, probar algún helado. Aquí tengo uno con el vino blanco y no sé qué más, y otra con leche. Zamballón y dulce de leche, porque resulta que encontramos la heladería y cuando estamos pidiendo los helados me di cuenta que el dueño es argentino, así que me puse a hablar con él desde La Plata y nada, aprovechamos que tiene zamballón, tiene dulce de leche, que son los sabores típicos de allá para que ella también los pruebe. Y yo ya me fui un poco más a lo italiano y pedí un pistacho con una mandarina. Bueno, ahora podemos ir tranquilamente a casa. Y ahora para ir al aeropuerto Fiumicino, elegimos tomar un tren. Entramos aquí cerca del Vaticano y vamos a buscar cómo comprar los tickets, cuánto nos sale y todo eso. Hay que comprar los boletos en esta máquina. Subimos por ahí y aquí mismo se puede comprar, pagar con tarjeta, con teléfono, con efectivo. Los boletos nos salieron igual 16 euros. Hola gente, Hola, ya buenas. estamos en casa. Ya estamos en casa. Nada, la idea es cerrar un poquito con lo que pensamos acerca de lo que fue el viaje. Decir que a mí particularmente no me gustan las capitales ni las ciudades grandes, pero considero que es un viaje que vale mucho la pena hacer. Bueno, porque es la capital del imperio más grande de la historia de la humanidad, porque tiene un montón de cultura e historia en cada esquina y la verdad que lo hace un lugar muy, muy interesante. Esto de que vas caminando, una vez que llegas al centro de Roma, al centro histórico, vas caminando y por todas partes te podés encontrar y podés apreciar lo que son arquitectura, Sí. monumentos. Por eso estaba tardando mucho en el camino, porque todo el tiempo estaba sacando las fotos de los videos y a mí me hace recordar mucho al San Petersburgo, donde viví los últimos 12 años. Bueno, al revés, creo que San Petersburgo parece mucho a Roma porque es una ciudad más joven. Por eso, claro, tiene mucha arquitectura y todo parecido, pero las calles del San Petersburgo son más anchas y más iluminadas, así, pero muy parecidas. Sí, quizás posiblemente los creadores de San Petersburgo se hayan basado en alguna de las capitales europeas y entre ellas seguramente pudo haber sido Roma en su mayoría. Nada, vayan preparados con un poco de dinero porque como toda capital suele ser cara. Sí. Y además por encima siempre te cobran algún impuesto. Por ejemplo, en los hoteles tienen que ser preparados que van a cobrar por encima un poco de impuesto. Y también en los restaurantes te cobran el servicio, es obligatorio, te van a cobrar por encima. Pero nada, creo que realmente vale la pena, considero que vale la pena ir a visitarlo y otra cosita que quería decir es que la cantidad de tiempo que pienso que es correcta para verlo todo entre unos 3 y 4 días. Yo creo que si van una semana están sobrados, van tranquilos de tiempo, pero nosotros sí que estuvimos a las apuradas, pero pudimos verlo en, ¿cuánto fue? 3 días y medio. 2 y medio. Bueno, 3 días aproximadamente, así que si van con 4 días y medio lo pueden ver súper tranquilo. Así que nada, espero que les haya gustado y nada, suscríbanse al canal, activen la campanita para más contenido y síganos en la próxima aventura. Adiós. Chao.